¿Cómo están, estudiantes? Seguimos con videos sobre resolución de triángulos. Tenemos acá el siguiente ejemplo. Nos dice, en la figura se sabe que AB es igual a AC. O sea, este segmento AB es igual con AC. Por lo tanto, el triángulo ABC es un triángulo isósceles de base BC. Y también dice que AC es igual también con AD. Quiere decir entonces que este segmento es igual con este. Por lo tanto, el triángulo ADC también es un triángulo isósceles de base CD. Calcular la medida de los ángulos del triángulo BCD. Fíjense acá. Los ángulos de este triángulo BCD es lo que está pidiendo. Nosotros vamos a marcar eso. Vamos a marcar algunas cosas que nos puede, digamos, ser útil acá para que ustedes puedan percibir mejor todo. También en cuanto a los datos, por ejemplo, como que el triángulo ABC es isósceles, entonces los ángulos de su fase son iguales, por lo tanto le llamamos a este ángulo naranja, le llamamos alfa. Y de la misma forma también ACD es isósceles también de base CD, entonces estos ángulos verdes le llamamos omega, puesto que ambos tienen que ser iguales por causa de que los ángulos de cada base de un triángulo isósceles son iguales. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos nosotros hallar los valores de alfa y de omega, es bastante sencillo. Ahora, lo que siempre tenemos que tener en cuenta es qué es lo que a nosotros se nos está pidiendo. En realidad no nos está pidiendo el valor de alfa ni de omega, sino los valores del ángulo, o de los ángulos, mejor dicho, del triángulo BCD. Pero calculando los valores de alfa y de omega, posteriormente se pueden deducir estos ángulos. Entonces, primero vamos a calcular el ángulo alfa, donde fíjense que dentro del triángulo ABC va a ser 70 más alfa es igual a 180 por sumatoria de ángulos internos de un triángulo. Luego acá 70 pasa restando y 180 menos 70 es 110. Y alfa más alfa es 2 alfa. Luego alfa va a ser igual a 110 dividido 2. Quiere decir que alfa va a ser igual a 55 grados. O sea, esa es la forma en que podemos hallar el ángulo alfa. Como ya dijimos, eso no es todavía un ángulo del triángulo BCD, pero es un adelanto, porque fíjense que si hallamos también omega, este ángulo C, por decirlo así, de este triángulo BCD sería la suma de alfa más omega, o sea, los dos juntos forman el ángulo completo del triángulo. Entonces, si hallamos omega, ya vamos a tener ya la medida del ángulo C de ese triángulo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. De la misma forma, prácticamente ustedes verán que en el triángulo ACD 30 más omega es igual a 180 por sumatoria de ángulos internos. Luego entonces 30 pasa restando, 180 menos 30 es 150, y omega más omega es 2 omega. Prácticamente el mismo procedimiento que esto, solamente que cambia el valor. Luego acá omega es igual a 150 dividido 2, y 150 dividido 2 lógicamente es 75. Quiere decir que ya sabemos también que omega es 75 grados. Ahora bien, como ya dijimos, este ángulo completo acá del ángulo C sería igual a 55, que es alfa, más 75, que es omega. Entonces 55 más 75 es 130. De esta forma entonces ya hemos hallado la medida de uno de los ángulos pedidos. Ahora, ¿cómo haremos para hallar la medida de los otros ángulos más pequeños? Porque es este ángulo pequeño acá del triángulo, sería el ángulo CBD y el ángulo CDB lo que está pidiendo. Entonces, para poder resolver eso, tenemos que darnos cuenta que el triángulo ABD, fíjense que también es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque fíjense que AB también es igual con AD. Entonces, si eso ustedes se pueden dar cuenta, quiere decir que estos ángulos que ahora marcamos en rojo tienen que ser iguales también entre sí. Entonces, si acá arriba en el triángulo, si nos concentramos en el triángulo ADB, fíjense que el ángulo completo acá mide 100, y como estos dos rojos son iguales, no te queda más remedio que sea 40 y 40, porque 40 más 40 es 80, y más 100 va a ser 180. Entonces de ahí se saca gráficamente que este ángulo rojo es 40.
Eso se puede demostrar también analíticamente, pero nosotros en este caso solamente lo vamos a hacer en la gráfica. ¿Y de qué nos ayuda ese 40? Que fíjense que si al alfa completo le restamos los 40, ahí nos va a sobrar el ángulo más chico, que es lo que nosotros queremos, puesto que es el ángulo de este triángulo. ¿Ven? Entonces, si alfa es 55, entonces el ángulo chico va a ser igual a alfa completo menos 40. Eso es lo que ustedes tienen que saber hacer resta de ángulos adyacentes, ¿verdad? ¿Entienden? Vuelvo a explicar. Alfa menos 40 va a ser la medida de nuestro ángulo pedido. ¿Por qué eso? Y porque gráficamente si vos al ángulo anaranjado le quitas el ángulo rojo, te sobra este ángulo más chiquito. Entonces alfa menos 40 va a ser igual a alfa es 55 menos 40 y 55 menos 40 es 15 grados. Por lo tanto, este ángulo más pequeño del triángulo vale 15 grados. Y de la misma forma también omega, por este lado, ¿verdad? Si al ángulo omega completo se le saca el ángulo rojo, te va a sobrar el ángulo más pequeño, que es del triángulo BCD, que es lo que está pidiendo el ejercicio. Entonces sería omega menos 40, sería el completo menos el rojo, que es 40. Y lógicamente omega es 75, menos 40 es 35 grados. Quiere decir que este ángulo acá es 35 grados. De esa forma ya hemos hallado todos los ángulos, 130, 15 y 35. Y lo que podríamos hacer es sumar esos ángulos para ver si realmente la sumatoria da 180, puesto que la sumatoria interna de un triángulo siempre debe dar 180. Fíjense que 15 más 35 es 50 y 50 más 130 es 180. Por lo tanto, quiere decir que nos está verificando el ejercicio. Muchas gracias.